Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio, es una bendición poder comunicarnos con ustedes de nuevo aquí por medio de esta plataforma. Darle gracias a Dios por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanta compasión, por cada una de sus promesas y por su propósito en nuestra vida. Creo que estamos en un tiempo muy especial, pero también bastante delicado. Debo de comunicarle que el presidente Trump dio la orden ayer de que ya esta semana se abrieran todos los lugares de iglesias, todas las iglesias, como él les llama, las mezquitas para los musulmanes, las sinagogas para los judíos y las iglesias para los cristianos, ¿verdad? Usted sabe que para muchos de ellos los cristianos son los católicos, pero bueno, entre ellos nos meten a nosotros también. Quiero decirle que esa ley no la respetan algunos gobernantes demócratas en los estados, en diferentes estados, como Illinois, Michigan, New York y California, entre algunos. Claro, ellos tienen la escuela de Obama y ellos no respetan la Constitución ni respetan al presidente. Ellos manejan otra ley, la ley Sharia es donde ellos hacen lo que quieren hacer. Ese es un tema muy especial que con el tiempo hablaremos un poquitito acerca de la ley Sharia y la Constitución de Estados Unidos. Pero usted sabe que el deseo de ellos no es gobernarnos, sino manejarnos. Ese es el conflicto que existe ahorita aquí en Estados Unidos, porque aún a costa de la Constitución, algunos gobernantes demócratas en especial, repito, el partido de Obama, lo que quieren es manejarnos. ¿Por qué? Porque quieren ir implantando poco a poco el sistema socialista. El mismo sistema que ha querido implantar Maduro en Venezuela, el que tenía Chávez, el que tenía Evo Morales, el que algún tiempo se manejó en Nicaragua. Pero es el sistema que manejan las naciones árabes. Pero bueno, creo, hermano, que estamos confiando en Dios para tener nuestro primer servicio el 31 de mayo aquí en San Diego. Algunas iglesias que han abierto en otros estados, que ya se dio la orden, pero a pesar de ello, los gobernantes demócratas se oponen. Han incluso recibido algunas multas por haber tenido sus cultos, imagínense. E incluso en Tennessee quemaron una iglesia cristiana y cuando la quemaron le pusieron en el estacionamiento con letras grandes, a ver si ahora sí se quedan en casa, hipócritas. Quiero recordarle que eso ya hemos venido hablando y de alguna manera nos ha venido preparando, porque la iglesia va a enfrentar al sistema. De eso estoy 100% seguro, por lo que Dios me ha revelado, por lo que yo veo en las escrituras y por lo que estoy viendo alrededor. No sé en los otros países si están teniendo ese problema, pero tengo un amigo en Chile, en Concepción, Chile, y él me acaba de comunicar que ese problema tienen ahorita, que las cosas se están poniendo difíciles porque no les están permitiendo tener sus cultos, a pesar de que ya en algunos lugares ha bajado bastante. Aquí prácticamente ya hay una que otra muerte por el virus que se quedó en el aire, las contaminaciones y los contaminados. Pero yo le dije hace más de un mes, el Señor ya se llevó el virus, pero va a quedar todavía una secuela, lo cual
Ya vimos que ya eso está desapareciendo, pero ahora se fue el virus, el coronavirus, pero queda el hombre. Y creo, hermano, que todo esto nos advierte de las cosas que vienen. Ahora, en medio de todo esto, hermano, creo que debemos de prepararnos y confiar en Dios. Hay algunos estados en donde los gobernantes son republicanos. Y los republicanos abren las puertas de las iglesias, hermano. Incluso hay lugares en donde algunos pastores en todo este tiempo nomás le cerraron tres días, una semana y media, 2 semanas cuando más, y después se abrieron las puertas. Pero hay de alguna manera en la tierra hombres que están cumpliendo propósitos diabólicos que de alguna manera la iglesia los va a tener que enfrentar. Aunque en medio de todo esto creo que Dios está con nosotros y que todo lo permitido por Dios obra para bien a aquellos que amamos a Dios. Les enviamos un saludo a todos los hermanos que nos ven constantemente en los diferentes países y también a los hermanos de aquí del área de Estados Unidos y en San Diego. Esta tarde estaba platicando un poquitito con el Señor. Usted sabe, uno tiene muchas preguntas que hacerle. Estaba platicando con Él acerca de algunas cosas que están ahí en mi corazón. Y de pronto, aquella vocecita tan especial que te habla de corazón a corazón, la voz apacible del Espíritu, me habló el Señor, me dijo, confía en Él, confía en mí. Eso fue lo que me dijo, confía en mí. Y eso me revolucionó mi ser. Entonces, mientras seguía platicando, venía esa voz a mi corazón, confía en mí. Pero de pronto me nace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre creer y confiar? ¿Cuál es la diferencia entre creer y confiar? Yo quiero hablarle un poquitito, hermano, precisamente de eso. La diferencia entre creer y confiar. Estaba viendo que esto que quiero transmitirle, hermano, es una palabra nacida directamente del corazón de Dios. Es algo que me bendijo tanto mi corazón en esta tarde cuando le hacía un sinfín de preguntas al Señor y solamente me dijo, confía en mí. Eso cambió todo el panorama de muchas cosas que yo le estaba preguntando al Señor. La diferencia entre creer y confiar. Según el diccionario, hermano, creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. La fe te hace creer que así es y que así fue. Si esto lo aplicamos al sacrificio de Cristo, nosotros sabemos por la fe que el sacrificio hizo para nosotros el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Pero la fe te hace creer y saber que así fue. Lo que nos ha dicho, eso tiene que ver, hermano, con lo que Dios nos ha dicho que hará con nosotros, por medio de nosotros, o que nos dará. Voy a repetir, la fe tiene que ver con lo que nos ha dicho que hará con nosotros, lo que nos ha dicho que hará por medio de nosotros, o también lo que nos dará.
Esto es de Él hacia nosotros. Creer se centra directamente en la fe. La fe es creer en algo que no se ve y por eso no necesita comprobación. ¿Por qué? Porque aunque no esté comprobado, no la necesitamos porque lo creemos. Ahora, el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 1 nos lo deja claro. Ahora bien, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, no está comprobado ni está demostrado, pero la fe nos hará verlo, lo que Él hará con nosotros, por medio de nosotros, y lo que nos dará, aparte de lo que ya nos ha dado, que es la salvación en Cristo Jesús. Esa es la fe, la convicción, la certeza. Pero confiar, existe la diferencia entre creer y confiar. Confiar, oiga esto, es encargar o poner al cuidado de alguien algo. En este caso, nuestra vida. Eso es de nosotros hacia Él. Confiar es encargar, voy a repetir, voy a insistir en esto, o poner al cuidado de alguien, en este caso, nuestra vida, ponerla al cuidado de Él. Hay un pasaje en Lucas capítulo 16 y verso 11 que no tiene ninguna relación en sí con lo que le estoy diciendo, pero aparece la palabra confiar, para que nosotros entendamos que confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algo. Dice Lucas 16, 11, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Como diciendo, ¿quién pondrá en vuestras manos las riquezas verdaderas? Eso es confiar. ¿Quién os confiará las riquezas verdaderas? Por eso le decía que confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algo. En este caso nosotros confiamos en Él y por eso ponemos en Él nuestra vida. Aquella mujer que fue, y ustedes saben la historia, a casa de Simón, y quebró el frasco de alabastro y derramó sus lágrimas, secó sus pies con sus cabellos y rompió el frasco de alabastro. Alabastro viene de una raíz que significa confiar. Entonces, cuando yo veo esa historia, lo que esta mujer estaba haciendo era poner a los pies de Jesús algo que para ella era muy caro, de mucho valor, y eso era su vida. Muchas veces lo podemos aplicar a darle a Dios lo mejor y se puede, pero no es la concepción en su sentido absoluto de eso, sino ella puso a los pies de Jesús algo de mucho valor. ¿Qué puso a los pies de Jesús? Su vida. Eso quiere decir que confiar es encargar o poner al cuidado de Él nuestra vida. Confiar, oiga esto, se centra directamente en la esperanza. Confiar en Él, para que terminemos con esta parte, cuando nosotros confiamos en Él, anula nuestras fuerzas, anula nuestra inteligencia, anula nuestro nivel de estudio, nuestra destreza, nuestra edad, nuestro conocimiento, nuestra apariencia, nuestro círculo social, nuestra posición financiera, nuestra cultura, nuestro idioma, anula incluso las palancas que podamos tener y anula nuestra experiencia. Porque podemos ser muy expertos en algo, pero cuando confiamos en Él, Él anula todo eso. Como el caso de aquellos hombres que estaban en el lago, era un lago, en un lago no hay olas, se levantaron las olas, los vientos,
Hasta que Pedro grita, ¿qué no ves, Señor, que perecemos? O sea, Pedro dijo, aquí estás tú, confiamos en ti, pues, y nos estamos hundiendo. Eso es confiar. Ellos eran diestros en el mar, en los lagos, eran pescadores. Y sin embargo, llegó un momento donde todo eso no les ayudó absolutamente de nada. Eso quiere decir que confiar en Dios anula muchas cosas que nosotros pensamos que van a ayudar a Dios, sin ponernos a pensar que confiar es que Él lo va a hacer a través de nosotros, lo va a hacer con nosotros, aunque nosotros no tengamos fuerzas. Como decía Pablo, cuando soy débil entonces soy poderoso. Que no seamos inteligentes humanamente hablando, porque la inteligencia humana es muy diferente a la inteligencia de Dios. Anula nuestro nivel de estudio si nosotros pensamos que porque somos muy estudiados, Dios nos escogió para desarrollar algo. Nos equivocamos, porque algunos dicen que Pedro era iletrado, era del vulgo, y sin embargo fue llamado apóstol para desarrollar una tarea grande en Dios, y la hizo. Anula, hermano, nuestra destreza, porque podemos ser muy movidos y muy diestros en algo, pero eso no nos va a ayudar cuando, hermano, nosotros confiamos en que Él lo hará. La edad, por ejemplo. Algunas veces los jóvenes confían en su fuerza, y sin embargo la Escritura dice que las canas tienen la virtud de impartir éxito, ya no por la fuerza, sino con la sabiduría. Eso nos enseña aquella parábola de aquel hombre viejo que libró una ciudad cuando llegó un ejército y la sitió. Dice que esa parábola o esa historia dice que un hombre pobre y sabio libró una ciudad, hermano. Eclesiastés dice, mira, este es riquísimo. Había una pequeña ciudad, Eclesiastés 9:14, con pocos hombres en ella. Pocos hombres en ella. Pequeña ciudad, pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la cercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, dice, nadie se acordó de aquel hombre. ¿Cómo la libró? Si llegó un ejército, la cercó, y para el rey que llegó, era como decir una ciudad más conquistada para mí. Que sabe que los reyes acostumbraban conquistar ciudades para formar sus imperios. Pero esta ciudad no tenía cerco, no tenía muralla, era pequeña, no tenía ejército, habían pocos hombres en ella, y llega este gran rey, porque lo presenta como gran rey, y cerca la ciudad, y llega el ejército y pone contra ella baluartes. Pero no había ejército, no había cerca, era chica la ciudad. Entonces déjeme parafrasearle esto. Sale aquel hombre y habla con el rey y le dice, eso no lo dice la Escritura, pero habla con el rey y le dice, mira rey, le dice, tú eres un gran rey. Claro, le dice el rey, no hombre, mira mi ejército, he conquistado un montón de ciudades y de pueblos. Sí, dice, he oído de tu fama. Y ese ejército que tienes es enorme, es asombroso. Él le dice, sí, le dice, por eso es que me he hecho grande y todos me llaman el gran rey. Y dice, oh, y tu fama es por todos lados, rey. Sí, dice, porque soy grande y tengo un ejército y conquisto ciudades. Pero, oye, rey, ¿no te parece que a la hora de que tú conquistes esta ciudad,
mates hombres en ella, los pocos que quedan. Eso en vez de darte fama, va a echar por los suelos tu fama, porque van a decir, este rey llegó a una ciudad, no tenía ejército, habían pocos hombres, no tenía cerco, y la derribó y la destruyó. Eso en vez de darte fama, te va a echar por los suelos tu fama y ya no vas a ser aquel gran hombre. Y el rey se puso a pensar y dijo, tienes razón. La verdad que tiene razón, le dijo. Le dijo, ejército, vámonos. Y se fue. Ese hombre, hermano, pobre y sabio, libró la ciudad. Así es la sabiduría. La sabiduría puede más que la fuerza. La gloria de los jóvenes está en su fuerza. Hay mucho predicador joven que piensa que porque fueron al instituto, que porque ellos sí, que porque ellos acá. Y es como el joven que se acaba de casar, ¿verdad? O que no se ha casado y dice, no hombre, si yo cuando me case mis hijos son como los de aquel hermano, no, yo sí los voy a traer acá. No hombre, a mí mi mujer me va a respetar. Pero claro, no se han montado en la mula todavía. Cuando se casen, entonces se dan cuenta que las cosas no se arreglan a la fuerza, que se necesita sabiduría. Así es este camino, pueblo de Dios. Necesitamos creerle a Dios, pero necesitamos confiar en Él. Y la confianza solamente se manifiesta cuando se anula todo nuestro potencial humano y dependemos enteramente de Él, que Él es que nos da las victorias. Confiar en Él anula tus fuerzas, tu inteligencia, tu nivel de estudio, tu destreza, tu edad, tu conocimiento, tu apariencia, tu círculo social, tu posición financiera, tu cultura, tu idioma, tus palancas, tu experiencia. ¿Por qué mencioné tu apariencia? Porque de Pablo decían su apariencia es menospreciable. Pero era el perito arquitecto de la iglesia. Ahora, en el libro de Primera de Crónicas aparece un pasaje. Los hijos de Rubén, oiga esto, y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, tiraban con arco y que eran diestros en la batalla. Fueron 44,760 que salían a la batalla. 44,760 que salían a la batalla. El verso 20 dice, y Dios les ayudó contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. Pero oiga esto, porque clamaron a Dios en la batalla. Y Él fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Pero ¿por qué clamaron a Dios en la batalla? Si eran hombres valientes, traían escudo y espada, tiraban con arco y eran diestros en la batalla. ¿Por qué clamaron a Dios? Porque aunque traían escudo y espada y tiraban arco y eran diestros en la batalla, y aunque eran un gran montón, 44,760, no podían contra el ejército de los agarenos y tuvieron que clamar a Dios en la batalla. En otras palabras, su destreza en el escudo, la espada y el arco y la cantidad no les sirvió de nada. Dios les enseñó a confiar en ellos, no a confiar en sus propias fuerzas. Por eso te decía que el confiar en Dios anula tus fuerzas. Eso es, como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Una vez me tocó darle un estudio de obreros hace muchos años a un grupo de obreros en cierto lugar. Y me hicieron una pregunta. ¿Y usted cómo se sentía cuando Dios lo llamó al ministerio? ¿Cómo se sentía? ¿Que ya estaba listo o que no estaba listo? Y antes de responderles, yo les dije,
Voy a preguntarles yo. Eran como unos poquito más de 100 obreros, todos con ganas de salir al ministerio. Y le dije, a ver tú, le dije a uno, ¿tú sientes que ya estás listo? Me dice, yo ya, dice, no hombre, yo no me pierdo ni un discipulado, yo voy a la iglesia, yo sirvo y yo voy y hago esto y hago lo otro. Y le digo, ¿tú sientes que ya estás listo? Y me dijo, sí. Le dije, tú todavía no estás listo. Le pregunté al otro, le dije, ¿tú cómo vas? No, dice, yo ni quiero, dice yo, no, no, hombre, yo mejor que Dios llame a todos estos primeros. Y le dije, no, tú ya estás listo. Y vas a ser uno de los primeros en salir. Y así fue. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos enseña a confiar en Él, aún en contra de todo lo que nosotros podamos aportar. Por eso es que confiar se centra directamente en la esperanza. Abraham dice que creyó a Dios esperanza contra esperanza. Creyó a Dios y confió en Dios de que a pesar de sus años, Dios era fiel para cumplirle la promesa. Por eso es que la diferencia entre creer y confiar es grande, pero van de la mano. No se despega una de la otra. Porque nosotros le creemos a Dios lo que va a hacer por medio de nosotros y en nosotros y lo que nos dará. Pero la fe no anula que nos vamos a ver en situaciones bastante difíciles, en donde lo único que podemos hacer es creer que lo hará y confiar en que nos ayudará en todo ese proceso. Por ejemplo, eso no lo entendió Israel. La fe y la confianza, repito, hermano, es algo que va de la mano. Y fíjese que, por ejemplo, la fe, si nosotros creemos, eso no implica que no tendremos problemas, que no tendremos muros que derribar, no implica que todo va a salir tan fácil. Mucha gente tiene la mentalidad que dice, no, pues es que si es de Dios, las puertas se te van a abrir de par en par. No, en vez de quien abre las puertas de par en par, hermano, es el enemigo. En veces, hermanos, para que te des un somatón. Por ejemplo, pongamos de ejemplo a Israel. Israel, Dios les había dicho que los iba a liberar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra que emana leche y miel, de olivos, de granados, de palmeras, de manzanos, etcétera, hermano, de miel, leche, etcétera. Pero ellos pensaron que iban a salir y que iban a llegar al otro día. Pero no contaban con que la fe tenía que ser enfrentada cuando enfrentan, valga la redundancia de palabra, en el Mar Rojo. En el Mar Rojo, hermano, nadie podía abrir el Mar Rojo. Nadie. Es más, en la historia nunca se ha visto que el mar se abra de par en par y el agua sea como paredes, porque no se abrió así, se abrió de paredes. Dice que el agua le era como un muro. Entonces ellos no contaron con que había un Mar Rojo, con que había un trato de escasez, que había un desierto, inmenso desierto, lleno de serpientes y escorpiones, que aparte de ello, para entrar a Canaán habían puertas amuralladas, que nadie salía y nadie entraba, y que habían gigantes. ¿Por qué Dios no les dio una tierra sin gigantes? Muchos hermanos creen que como ya son salvos, no hay necesidad de cruzar el Mar Rojo y salir de Egipto. Entonces, si se sale de Egipto, es cortar el cordón umbilical con el mundo. Ahora, muchos hermanos creen que como son hijos de Dios,
¿por qué el desierto de la escasez, pues? ¿Por qué la escasez si ya somos hijos de Dios? Yo recuerdo en la primera iglesia que pastoreé, yo en veces me costaba ajustar para la renta en el principio del ministerio, o el alquiler o el arriendo, como dicen en otros lugares, del lugar que rentábamos o nos rentaban. Y yo tenía que subir a dar la palabra que Dios me daba, y Dios me hablaba, me decía que les hablara de prosperidad y de bendición. Ya había pasado algún tiempo cuando yo le dije, Señor, veo que es bien difícil, Señor, en veces me cuesta completar para la renta. Si tú no me llamaste, pues ¿qué hago en el ministerio? Si tú me llamaste, tú me vas a proveer. Y el Espíritu me habló y me dijo, ¿y acaso no te he proveído? Le dije, sí, Señor, pero le batallo bastante. Entonces me dijo, deja de trabajar. Si no dejas de trabajar, yo no te voy a prosperar. Le dije, bueno, Señor, le dije, déjame que termine este mes para avisarle con tiempo a mi patrón y yo dejo de trabajar. Y yo pensé, hermano, que al dejar de trabajar iba a empezar a llegar un montón de gente a la iglesia. Porque ahora ya no solamente había que proveer para los gastos de la iglesia, sino para los gastos de mi casa. Y resulta que en vez de llegar más gente, empezó a llegar menos gente. Y el primer culto que yo pensé que iba a llegar un montón de gente, porque pensé que así trabajaba Dios. Doblé mi rodilla y le pregunté, Señor, pero tú dijiste que me ibas a prosperar. Me dijo, sí, yo te dije que te voy a prosperar y te voy a prosperar. Ah, bueno, dije, de seguro el domingo va a llegar alguien ricachón con mucho dinero y me va a dejar un sobre ahí con dinero para que me aguante un buen tiempo. Entraban menos ofrendas y menos diezmos. Y yo iba después del culto y yo acababa de predicar de prosperidad. Porque eso era lo que Dios me decía que hablara. Y llegaba a mi casa y le decía, Señor, tú me dijiste que me ibas a prosperar. Y él me decía, sí, yo te voy a prosperar. Tú ya dejaste tu trabajo, ahora yo te voy a prosperar. Pero esa prosperidad, amados hermanos, no empezó a llegar sino hasta los 4 años. O sea que yo no podía volver a trabajar porque yo sabía que si yo me metía a trabajar, era como decirle a Dios, yo no confío en ti. Hermano, créame, delante de Dios le digo, cuando me tocaba pagar el arriendo, renta o alquiler del apartamento o de la iglesia, yo iba al correo y encontraba, si me faltaban $35 con 20 centavos para completar, miraba, hermano, un cheque exactamente de $35 con 20 centavos para completar. Fue un tiempo, hermano, bastante difícil, pero Dios nunca me dejó. Yo confié en lo que Él me dijo, yo te voy a prosperar, y eso llegó 4 años después. Una de las cosas que entendí, hermano, porque eso fue en el principio, lo que dice Deuteronomio capítulo 8 y verso 3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En otras palabras, el pueblo de Israel creyó que como Dios les había dicho de una tierra abundante, lo iban a ver al día de mañana, y no fue así. Era necesario pasar el desierto. El desierto, dicen algunos, que lo atravesaban en 14 días. Y sin embargo, duró 40 años. ¿Por qué? Porque aparte no le creyeron ni confiaron en Él. Muchos creen que como son hijos de Dios, no tienen por qué tener escaseces. Hermano, muchos creen que no van a haber serpientes que querrán sacarlos de la senda correcta, como sucedió con Eva. ¿Cuántos no habían en medio del pueblo de Israel que hablaban, murmuraban en sus tiendas y hablaban entre ellos y decían, incluso le decían a Moisés, nos sacaste para matarnos en este desierto?
Eres un mal líder, mira Moisés, y mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Porque, amados hermanos, en las congregaciones, en veces te vas a encontrar con gente, hermano, que son usados por las serpientes para sacarte de todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Eso hizo la serpiente con Adán, con la mujer y todos los hijos que nacieron en el huerto. Los sacó. Y hermano, y tú tienes que confiar en Dios. Aunque el desierto sea grande y aunque haya gente así, tú tienes que confiar en Dios y tienes que creerle a Dios. Muchos olvidan que en el camino de Egipto a Canaán habían escorpiones y los escorpiones representan a los hermanos traicioneros. Pican con la cola los escorpiones. Es la traición. Se quejan. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué hay eso en la iglesia? Ya no debería de haber de esa clase de hermanos. Ya somos cristianos. Pero ¿por qué el hermano fulano? ¿Por qué la hermana sutana? ¿Por qué? Tú debes de confiar en Dios y creerle a Dios que vas camino a Canaán. Y que te vas a encontrar con hermanos que en vez de decir, pero es que no son hermanos, son bien peleoneros. Sí, Pedro era peleonero y era un apóstol. En otras palabras, ahí es donde la fe la tienes que poner en Dios y tienes que confiar en Dios. Muchos piensan, hermano, que la fe hará que las puertas siempre se abran como por arte de magia. ¿Va? Señor, reprenda al diablo, el Señor no es brujo, hermano. Para entrar a Jericó las puertas estaban bien cerradas. Bien cerradas, hermano. Nadie entraba ni nadie salía. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Josué? Hay que derribar esas puertas. Es la única manera de entrar a Jericó. Hermano, algunas veces hay que derribarlas. No creas que siempre las puertas se abren de par en par, aunque yo creo que Dios es quien cierra y Dios quien abre. Pero se necesita la fe y se necesita confiar en Dios. Acuérdense que ellos eran guerreros por naturaleza. Y sin embargo, no llevaron ninguna arma para que las puertas se abrieran de Jericó. Muchos piensan, hermano, en un evangelio mágico donde yo declaro y yo decreto y tú confiesa. Sí, hermano. Claro que hay que creerle y hay que confesar. Creí, por tanto hablé, dijo David. Pero eso muchas veces no hace que las puertas se abran. No hace que se ganen las batallas. ¿Por qué clamaron a Dios? Yo puedo creer que Dios me va a dar la victoria. Pero si me miro, hermano, en una batalla donde yo veo que el enemigo me está ganando, yo voy a confiar en que Dios me va a dar la victoria y voy a clamar a Dios. Porque muchos tienen un evangelio mágico, hermano. Y Dios no es así. Las puertas no siempre se abren. Algunas veces sí, pero no siempre se abren así, hermano. Oh, es que Dios me abrió una puerta. No. Muchos creen que como Dios va con ellos, no habrán gigantes que matar. ¿Por qué Dios le dio un huerto donde había una serpiente que se dejó usar? ¿Por qué le dio un Canaán donde habían gigantes? ¿Por qué los hizo pasar por un desierto donde habían serpientes y escorpiones? Inmenso y terrible desierto, dice Deuteronomio. Y muchos piensan que como Dios va con ellos, dice, a mí el diablo ni me toca. Bueno, al sistema de maldad no le importa que Dios vaya contigo. Debes de saber, a él no le importa que Dios vaya contigo. Si no lo derribas en el nombre del Señor, te derribará como ha hecho con otros. Muchos creen que como son hijos de Dios, el diablo no los puede tocar. Tocó a Job. Engañó y quiso usar a Pedro. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y verso 18 dice,
Ya que queríamos ir a vosotros, el perito arquitecto, dice, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás nos lo ha impedido. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Ah, Satanás es más poderoso que Dios. No, pero ¿por qué le ponía trabas a Pablo? Pablo no era místico de esos que dicen, no, no, Satanás está bajo mis pies. No, hermano, si tú no te cuidas, Él te pone bajo sus pies. Y para que eso no pase, tienes que creerle a Dios y tienes que confiar en Dios, aunque estés en una situación bastante difícil. Segunda de Corintios 12:7 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. 3 veces he rogado al Señor que lo quite y que dice el Señor, bástate mi gracia, Pablo. Se sabe, Pablo venía del fariseísmo. El fariseísmo era porque ellos querían los primeros lugares, se sentían grandes, se sentían que ellos podían, hermano, hacer y deshacer. Y Pablo se encontró con que este era otro asunto. Este era Dios en él, no él en Dios. En el sentido de que Dios lo hacía por medio de él. Hay gente que dice, no, a mí Satanás me hace los mandados. Pero resulta que es al revés. En vez de los mandaderos son ellos. Porque confiar en Dios, hermano, te anula. Te anula. Y si tú confías en tus fuerzas, tu inteligencia, tu nivel de estudio, tu destreza, tu edad, porque eres joven y fuerte, porque la fuerza de los jóvenes es su gloria, dice, ¿verdad? Tu conocimiento, ¿no? Yo fui al instituto bíblico o confías en tu apariencia, ¿verdad? Que llegas a la iglesia con carro del año y trajes y piensas que por eso, no, hermano. Piensas tu círculo social porque tú te mueves con aquellos que hablan, o sea, ¿verdad? Piensas que por tu posición financiera, tu cultura, tu idioma, que porque eres o argentino o mexicano. Usted sabe, el mexicano, hermano, en veces piensan que son los únicos. Como México no hay dos. Gracias a Dios, hermano, que no hay dos. Imagínense con uno cómo estamos. Algunos piensan en su idioma, sus palancas, no que fulano, que sutano, o tu experiencia. Esto no se trata, hermano, de eso. Si eso tú sientes en tu vida, vas a atravesar por momentos en donde tienes que renunciar a ti y entender que la fe te hace creer lo que Dios va a hacer, pero te hace confiar en que Él lo va a hacer y que Dios te va a matar todo como hizo con Abraham. Con Abraham, hermano, dice que la versión Herder dice que él estaba sexualmente muerto y la matriz de Sara enjuta. Y más sin embargo, Dios les dio un hijo. La ciencia dice que la mujer después de 40 años los hijos pueden salir mal. Sara ya, hermano, rebasaba los 90. ¿Acaso salió mal Isaac? No, hermano, es que es Dios. Muchos piensan que como Dios va con ellos no tienen que haber gigantes. Hay muchos, hermanos, que hay que derribarlos. Muchos olvidan que en la iglesia de Cristo habrá quienes se rebelen a Moisés, al pastor, como sucedió con los de Coré, Datán y Abirán. Hay muchos pastores, hermano, que quisieran que hubieran quienes no se rebelaran, pero se rebelan. Y en veces son los que están más cerca de ti, son los que están más cerca del pastor, los que se rebelan, los que le dan golpe de púlpito. Hay pastores que no quisieran que hablaran mal
de su esposa, como hablaron mal. Hermano, en las iglesias hay Miriams que hablan mal de la Cusita, la esposa de Moisés. Hay quienes hablan mal de la esposa del pastor. Hermano, y la esposa del pastor muchas veces se decepciona porque dice, pues yo no quería esto. Yo mejor no me meto en nada pero muchas veces el pastor se olvida y la esposa se olvida de que todo eso hay en las iglesias y que lo que hay que hacer es creerle a Dios y confiar en Dios, que vamos a pasar por medio de todas esas situaciones y que al final Dios nos va a dar la victoria. En medio de todo esto, hermano, es cuando la fe y la confianza hacen su trabajo en beneficio nuestro. Creer que Dios lo hará, aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Confiar en que el Dios bendito nos ayudará, nos suplirá, nos cuidará y cumplirá en nosotros y por nosotros y con nosotros lo que Él ha prometido. Porque es fácil hablar de la fe, pero la fe no te deja exento de pasar por situaciones difíciles en donde tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en Él, como dijo Pablo, cuando iba camino a Roma, ya habías perdido toda esperanza de vida, pero dice, pero Dios es poderoso para resucitar de los muertos. En otras palabras, la fe y el confiar o la esperanza van de la mano. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 22, 9. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de la revelación, el alimento para su alma. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes, pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Esto está hablando de Jesús. Pero dice, tú me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Él sabía que Dios era poderoso, el Padre, hermano, para extender su mano y sacarlo de lo más profundo. Pero él se encontraba en todo lo que es el sacrificio. Y él confiaba en que Dios le iba a dar la victoria, pero no lo iba a dejar exento de pasar por ello. Como cuando le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sigue diciendo el Salmo 22, dice, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué está diciendo? Señor, tú me has hecho confiar, aun cuando me encuentro en todo esto, yo confío en que tú me levantarás y te podré alabar en la congregación de mis hermanos. En otras palabras, la fe no quiere decir que todo sea fácil, hermano, que no tengas que hacer nada, que te acuestes a dormir, a rascarte el estómago y a esperar que caiga del cielo. No, hermano, la fe en veces te mete a situaciones difíciles, a guerras, a desiertos, a gigantes, a diluvios, a valles de sombra y de muerte, hermano. Pues tú tienes que confiar en que Dios va ahí contigo. Y que aun cuando va contigo, eso no implica que siempre
o que no te va a pasar nada, hermano. No. Salmo 42 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Muchas veces Dios permite que nos pasen cosas para que nosotros confiamos en Él, que nos ayudará. Pero cuando otros vean que salimos de ello, van a confiar en Dios también. Se van a dar cuenta que aquí, así como nos sacó a nosotros, sacará a otros también, los sacará a ellos también. ¿De cuántas cosas hemos atravesado, hermano? Muchas veces sin necesidad, otras veces porque es necesario que pasemos por ahí para que la fe sea aprobada. Pero en medio de esa situación tú tienes que confiar en Dios. Confiar en Dios es renunciar a ti, a tus fuerzas, a tu destreza, a tu inteligencia, a tu edad, como sucedió con Abraham y Sara. Jeremías 15:15 dice, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme y véngame de mis perseguidores conforme a tu paciencia, no dejes que yo sea arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. No me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé a causa de tu mano solitario me senté, porque de indignación me llenaste. Porque mi dolor, dice, ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar. Voy a parafrasear, ¿cómo, Señor? Si yo confío en ti, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Si yo creo en ti, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué mi dolor? ¿Por qué tanta herida? ¿Por qué tanta situación? ¿Por qué me pasó a mí? Sencillo. Para que aprendas a confiar en Él. Que Él siempre te sacará, siempre te ayudará, siempre te auxiliará. No en el tiempo tuyo, en el tiempo de Él, de la manera en que Él sabe hacerlo. Que en veces se cierran todas las puertas y que tú tienes que tocar para que se te abra. Que tú tienes que buscar para que encuentres. Que tú tienes que pedir para que se te dé. ¿Por qué quedó, hermano? Si Él ya sabe lo que necesitamos antes que le pidamos. Pero ¿para qué dice que al que pide, recibe, el que busca encuentra, hermano? Y al que toca se le abre. Porque la fe no es mágica, Señor, reprenda al diablo. El libro de Hechos, capítulo 22:1 dice, para el director del coro, sobre Agelet Hazahar, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, dice, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Es que confiar en Él no es cuando nada pasa en nuestra vida. Confiar en Él es cuando estamos metidos en un lío, en un hoyo, en una situación, en un problema. Yo sé que tú me vas a librar cuando te están persiguiendo, hermano. El hecho de que creas no implica que no te verás en situaciones difíciles. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Es que el problema, hermano, que existe, que muchos piensan que la fe es mágica. Que como Dios es Dios, les tiene que dar todo lo mejor y ya. Que como Dios es Dios, los gigantes ni se van a acercar. Que como Dios es Dios y tú eres cristiano, el diablo ni te va a acercar, ni se va a acercar a olerte. No, claro que sí se va a acercar a olerte, a ver si hueles a espíritu o a carne. Que como eres cristiano, nunca te vas a enfermar. ¿Cómo que no? Hay hombres de Dios que se enfermaron en la Escritura. Estuvieron hasta el borde de la muerte, dice Pablo.
Nuestro hermano Epafras, creo yo, estuvo al borde de la muerte. Muchos piensan, hermano, que como son hijos de Dios, todo se les tiene que abrir de par en par. Y fue Dios porque se me abrió de par en par. No, hermano, en veces hay que decirle, Señor, ¿cómo hago para derribar esa puerta? Y Dios les dijo, den una vuelta diaria. No hablen. Al final, en el séptimo, toquen las trompetas, griten todos. Hermano, y hay que preguntarle, ¿cómo voy a derribar esa puerta para que se me abra? Muchos piensan en un evangelio que no tendrá problemas, que no tendrá situaciones, que no tendrá enfermedades, que no habrán valles de sombra y de muerte. Bueno, ¿cómo? Si yo estoy así enfermo, ¿por qué Dios no me sana si yo soy su hija? Es que tienes que confiar en Él, tienes que creerle a Él. Que si te sana, gracias a Dios, y si te lleva, pues gracias a Dios. Vas a una vida mejor. La fe muchas veces te hace estar rodeado de enemigos, hermano, de gente que quiere destruirte, de espíritus caídos, sistema de maldad que quiere verte por los suelos, que les gusta que tú estés sufriendo, hermano, y Dios ve que estás en ese problema. Pero tú tienes que confiar en Dios, que al final Él te va a dar la victoria. La fe muchas veces, hermano, vas a caer en situaciones que tú nunca las buscaste, nunca las pediste, no estaban en tu agenda, tú nunca imaginaste que ibas a pasar por ahí. Israel no entendía, hermano. Él dijo, salimos de aquí de Egipto y allá a la vuelta de la esquina está Canaán. Había que abrir el Mar Rojo, solo Dios lo podía abrir. Tenían que confiar en Dios. Cuando Faraón dijo, ¿cómo los hemos dejado ir? Iban detrás para hacerlos regresar, hermano. Apareció Moisés y empezó a clamar y le dijo al Señor, no clames tú, golpea el mar con la vara. Pero cruzan el mar y se encuentran con un terrible e inmenso desierto lleno de escorpiones y de serpientes abrasadoras. Con escasez, hermano, Dios nunca los dejó, pero tenían querían todo, hermano. Aunque llevaban oro, llevaban telas, llevaban pieles, pero ellos querían ver la abundancia de Canaán. En veces la gente quiere ver de la noche a la mañana las cosas que Dios les promete y en veces, hermano, tarda años. Muchas veces tiene que morir la autosuficiencia, la prepotencia, nuestra inteligencia, nuestro nivel de estudio. Pensamos que como somos muy expresivos y tenemos estudio y universidad, pensamos que nos podemos parar en el púlpito a hablar, hermano, con palabras refinadas. Y eso no le va a hacer ni cosquillas al pueblo. Muchas veces confiamos en nuestra destreza, en nuestra edad, en la experiencia que hemos adquirido, hermano. Y confiamos en la experiencia en vez de confiar en Él. Confiamos en la posición económica en vez de confiar en el proveedor. Confiamos en los doctores en vez de confiar en el sanador. Confiamos en la edad cuando tal vez a los 2 o 3 días te vas a morir. Confías en tu apariencia. Hermano, tiene que llegar el pastor de corbata con su saco anaranjado, hermano, y no. Confiar en Él te anula tus fuerzas, tu inteligencia, tu nivel de estudio, tu destreza, tu edad, tu conocimiento, tu apariencia, tu círculo social, tu posición financiera, tu cultura, tu idioma, tus palancas, tu experiencia. Y le crees, yo creo que lo vas a hacer, Señor. Y estás metido en un lío, estás metido en un problema, estás metido en una situación. Pero estás confiando en que Dios es fiel. Está muriendo en ti todo lo que tú pensabas que le iba a servir a Dios. No, hermano. Abraham le quitó toda su riqueza para después, hermano, que el diablo no le dijera, ya ves, Abraham, yo te enriquecí allá en Ur de los Caldeos.
Después vino Dios y le añadió lo que Dios le iba a dar. Abraham, cuando el rey de Sodoma le dijo, dame las almas, yo todos los bienes, le dijo, no, yo no voy a tomarle una correa de tu calzado. Hermano, estaba platicando con Dios y Él me dijo, confía en mí. Entonces le dije, Señor, amén. Pero la diferencia entre creer y confiar, creer es saber que Dios lo va a hacer, aunque tú no ves nada. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algo. Tus hijos, por ejemplo. Tal vez tienes hijos que no quieren nada con Dios. Y tú les dices, Señor, pero yo confío en ti. Yo no confío en ellos. ¿Sabe qué le decía Pablo a los Corintios? Tengo confianza en Dios acerca de vosotros. ¿Qué les estaba diciendo? Yo no confío en que ustedes cambien, Corintios. Confío en aquel que los puede cambiar. Cuando tienes hijos que no quieren nada con Dios y tú le dices, Señor, yo no confío en que ellos cambien, pero confío en tu promesa. O tienes un esposo que es malo contigo y tú le dices, Señor, yo creo que él puede, yo creo que tú lo puedes cambiar, pues yo no confío en él que va a cambiar. Yo confío en ti, Señor, que de alguna manera estás trabajando en su vida, o viceversa, la esposa. Porque hay esposas que son terribles, hermano. Y el marido le dice al Señor, Señor, yo no confío que ella cambie. Yo confío en ti, Señor, que puedes hacer la maravilla, el milagro, porque tú eres poderoso. Tu negocio ahora con todo esto, muchos negocios se quedaron, hermano, atorados. Señor, yo no confío en que ahora que la economía se arregle, se va a arreglar mi negocio. No, yo confío en que tú, Señor, lo puedes arreglar. Yo no confío en la moneda ni en el presidente. Yo confío en ti. De que tú vas a hacer que mi negocio, Señor, ahora siga funcionando normal. A veces nosotros, hermano, tenemos la idea de que en la iglesia todo tiene que caminar normal. No tiene que haber gente rebelde, tiene que haber gente que se rebele, no tiene que haber gente que hable mal de tu esposa, no tienen que haber gigantes, no tienen que haber traicioneros, no tienen que haber gente que se deja usar por la serpiente para sacarlos a otros del buen camino que llevaban. Pero de todo eso hay en las iglesias. Que no, que como ahora ya estamos en Cristo, ahora tiene que haber abundancia de todo. Y sí, dice Dios, pero hay un camino. Muchas veces confías en tu trabajo, que tienes buen salario. Y es fácil hablar, no, pues nada me falta porque pues yo gano bien y sí, mira, y tengo mi trabajo. Pero en veces tienes que tener cuidado porque hay una línea muy pequeñita entre la confianza en Dios y confianza en ti. Y cuando Dios ve que se viola esa frontera, dice, no, está confiando más en su trabajo, se lo tengo que quitar, y lo pierdes. Y te empiezas a ver en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que tú le digas, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. La diferencia entre creer y confiar en Él es que tú le crees, aunque no veas nada. Pero confiar en Él es despojarte de ti mismo. Despojarte. Pablo, hermano, era uno de los número 1 en el fariseísmo. Él tuvo que despojarse de sí mismo y morir a sí mismo para poder desarrollar lo que Dios puso en sus manos. Nosotros, hermano, la fe nunca nos deja exento de los desiertos, los diluvios, los enebros, los valles de sombra y de muerte. ¿Por qué estaba Elías bajo un enebro?
porque se sentía mejor que Abraham, Isaac y Jacob. Ellos nunca hicieron descender fuego del cielo, Elías sí. Llegó un momento en donde estaba bajo el enebro y le decía, Señor, yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué estaba diciendo? Se sentía mejor que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Él estaba hablando en sentido espiritual. Hermano, él subía al monte Carmelo y descabezaba profetas de la Acera y de Baal. Y de pronto se encuentra encuevado. Han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares. Y Dios, hermano, le tuvo que hacer ver, él tuvo que confiar en Dios. En este camino tú tienes que confiar en Dios. Hay cosas que se te presentan por delante y tú le crees que Dios puede hacerlo, pero tienes que despojarte de ti mismo, saber que el Dios bendito nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, que siempre te va a sacar adelante. Para ello tiene que matarte todo lo que tú piensas que tú puedes hacer. Hay gente, hermano, que piensan que porque ellos pueden, que porque ellos saben, que porque ellos tienen el dinero, que porque ellos tienen el buen trabajo, que porque ellos hablan inglés, que porque ellos vienen de una familia de abolengo, que porque ellos tienen estudio y fueron a la universidad. Y Dios tiene, hermano, que enseñarles a confiar en Él. ¿Cómo? Matándoles todo eso. Cuando uno está joven es fácil engendrar. Abraham, hermano, olvídese, tuvo hijos por montón. 30 hijos. Y más sin embargo, hermano, aproximadamente 30. Si contamos, hermano, la descendencia de Agar como que fueran de él, aunque tuvo a Ismael. Pero tuvo hijos, hermano, una descendencia enorme. Claro, la espiritual es la más grande. Pero ya estaba, como dice la versión Herder, sexualmente muerto. Nosotros en este camino necesitamos confiar en Él, en el ministerio, en la casa que Él va a proveer para la renta, la comida, los gastos de los hijos, hermano. Y cuando van creciendo son más gastos, comen más, las cosas cuestan más, hay que creerle a Dios. En todo esto que pasó, muchos confiamos en Él, que no nos iba a dejar. Es más, algunos hasta engordamos, imagínense. Hay que confiar en Dios. Confiar es poner nuestra vida en las manos de Él y saber que si alguien sabe lo que está haciendo con nuestra vida, es Dios. Cuando pensamos que somos nosotros quien lo hacemos, porque tenemos palancas y hermano, Dios quiere que confiemos en Él. Confiar se centra directamente en la esperanza. ¿Por qué fue que los guerreros de 1 Crónicas 5, 18 al 20 tuvieron que clamar si eran diestros en la batalla? Y eran 44,760. ¿Por qué clamaron? Porque Dios no quiere que confiemos en nuestra destreza, en nuestra experiencia. Dios quiere que confiemos en Él. De aquí en adelante, mi amado hermano, la Iglesia de Cristo va a tener que experimentar esto. Leyes van a cambiar. Aquí en Estados Unidos ya están cambiando, hermano. Te he dicho, ya quemaron una iglesia en Tennessee. Hermano, hay estados donde los gobernadores demócratas no quieren que se abran las iglesias. No les importa la Constitución, pero hay que confiar en Dios. Que Dios nos va a sacar adelante y nos va a preparar para lo que va a venir después. Porque las cosas que van a venir van a ser más fuertes, pueblo de Dios. Por ejemplo, en todo esto que pasó, ¿en dónde quedaron aquellos predicadores que decretaban y se frenaban? ¿Dónde quedaron?
¿Pensaron que porque ellos decretaban se iba a frenar el coronavirus? No. Dios hizo maravillas en todo esto. Le quitó a muchos la autosuficiencia para que entendieran que es Dios el quien obra todas las cosas en beneficio de su pueblo. Habían gigantes en Canaán. Israel pensó que era una tierra donde iban a llegar, iban a encontrar todo en abundancia y que ellos tenían que acostarse a rascarse el estómago. Era una batalla, hermano. Yo quiero terminar con esto. El Espíritu me habló, estaba haciéndole unas preguntas y me dijo, con esa voz tan preciosa, apacible, confía en mí. Y yo le dije, sí, Señor. Y entonces dije, pero hay una... ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre creer y confiar? Confiar es poner nuestra vida al cuidado de Él. Saber que no importa por cualquier situación que pasemos, Dios siempre estará con nosotros. Y al final, como dijo el salmista, y termino con esto, sé que cuando despierte, despertaré a tu semejanza. Todo lo que estamos viviendo aquí en la tierra es como un sueño del cual hay que despertar. Todo es ficticio, no es eterno, lo eterno es lo espiritual. La fe y la confianza van de la mano, pero la fe no implica que nunca tendrás problemas. Al contrario, podrás tener muchos de toda índole, pero hay que confiar en Dios. Si son finanzas, que Dios te va a proveer. Si es una pareja, que Dios te la va a proveer. Si es las ayudas en el ministerio, que Dios te las va a añadir. Si es cambios en tu esposa, tu esposo, confiar en que Dios lo va a hacer. Si es que tus hijos se acerquen a Dios, confiar en que está escrito, cree en mí, serás salvo tú y tu casa. No confiar en que ellos van a cambiar, o que él o que ella va a cambiar, o que tu trabajo vuelve y tus finanzas van a cambiar, o que el doctor va a estar ahí para quitar la enfermedad. No, es Dios. Confiar en que Dios tiene nuestra vida, nuestro futuro y nuestra eternidad en sus manos. Confía en Dios. Créele y confía en Dios que Él hará. Dios te bendiga, pueblo bendito. Espero haberme dado a entender hoy, pero yo creo con toda mi alma que estamos en las manos de la persona más maravillosa que jamás nosotros hayamos podido conocer, Jesucristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que nos envió un consolador que nos fortalece, nos enseña, nos guía y no nos dejará ignorantes de todo lo que habrá de venir. El Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios protector, el Dios que hará las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos o entendemos. Pueblo bendito, Dios te bendiga, créele y confía en Él. No confíes en ti, no confíes en hombre, no confíes en una moneda, no confíes en un gobierno, no confíes en un sistema, confía en Él. Créele que Él lo hará y confía en Él, no importa en qué situación te encuentres ahorita. El problema que sea, confía en Él y dile: Señor, yo sé que tú lo harás.
Gracias eterno. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Mañana 2 de la tarde, mañana es domingo, 2 de la tarde, estaremos en vivo. Dios les bendiga.